yo empecé como todos, todos somos artistas, todos somos pintores y luego los arreglazos nos los quitan, ¿no? Porque todos los niños automáticamente, si naturalmente agarras un lápiz, una crayola o algo y empiezas a hacer garabatos, es algo que ya traemos en el equipaje genético, ¿no? Pero pues a mí siempre me gustó dibujar, yo desde que me acuerdo pues dibujaba y en la casa pues mis papás nunca me dijeron que no y yo seguí dibujando, pero ya cuando estaba yo más grande pues no pensé que eso era una forma de vivir, ¿no? Yo decía, pues quién sabe, es como un vicio ahí que tengo yo, ¿no? Pero pues empecé a ver pintura, empecé a ver otras cosas y me di cuenta que pues, era algo a lo que te podías dedicar y entonces fue cuando dije, no, pues yo quiero hacer esto, ¿no? Y eso ha de haber sido cuando tenía yo como unos 16, 17 años. Y entré a 2 talleres de grabado, yo empecé haciendo grabado, soy grabador, digamos, de inicio. Y luego, pues ya me inscribí a la escuela, a la Esmeralda, a la Escuela de Pintura y Escultura y Gráfica de Limba. Y pues ahí fue mi formación académica, aunque yo no terminé la escuela. Al tercer año me salí, porque pues yo como que sentí que ya la escuela me había dado lo que yo quería, ¿no? Ya es que uno es medio arrogante. Pero bueno, yo creo que en estas vocaciones también uno va encontrando sus maestros y sus formas de aprender en la vida de distintas maneras. Pero yo de hecho pues quería ser como todos los que salíamos de la Esmeralda, pues un pintor famoso que expusiera en distintas galerías, que estuviera en Tokio, París, Berlín, Roma, Nueva York, Oaxaca. Pero pues no sucedió así tan inmediatamente y ya estoy en Oaxaca y empecé a dedicarme a algo para vivir de eso y que fue pues empezar a hacer libros para niños, ¿no? Dibujos para libros infantiles. Y claro, yo al principio dije, híjole, yo que quería ser un pintor excelso, qué bajo he caído, o sea, me fui al fango, ¿cómo que hacer dibujos para niños? ¿Qué es eso, no? Y pues llevo haciendo eso durante casi ya 40 años y pues ha sido algo que pues me cambió la vida totalmente y yo soy pintor también, sigo haciendo pintura y sigo haciendo gráfica y pues además he puesto como a dialogar esas tres cosas, ¿no? Entonces hay veces que hago ilustraciones con grabado, ¿no? Hay veces que cosas que hago en la ilustración luego me las llevo a la pintura, entonces como que he tratado de que esas tres áreas estén conversando todo el tiempo. Y pues más o menos esa es como mi formación y bueno, también tuve la oportunidad justo ahora con esta exposición que comentabas de Por cielo, mar y tierra a la orilla del viento, pues yo estuve desde el inicio participando en esta colección que ha sido pues histórica en el Fondo de Cultura. Yo empecé ahí haciendo ilustración y un día mi jefe, que era el que dirigía esto, que era Daniel Goldin, me dice, oye, ¿y tú crees que es importante para una editorial de libros infantiles tener un director de arte? Y yo dije, pues, ¿qué es eso? Para mis adentros, ¿no? Pero dije, yo le voy a decir que sí, por aquello de que no te entumas. Entonces yo le dije, sí, es muy importante, ¿no? Contratado. Y dije, ¿y ahora qué hago, no? Pero fue muy padre porque pues me puse del otro lado del mostrador, ¿no? Siendo yo pues un creador, un ilustrador, pues ahora a trabajar como editor, ¿no? Y estuve pues 11 años ahí trabajando con Daniel y con todo un gran equipo que se formó de libros para niños en el Fondo de Cultura y pues un proyecto que también me marcó la vida, ¿no? Fue padrísimo, ¿no? Así es que también estamos muy contentos ahora que cumple años la colección, que empezó una colección pequeña de libros rústicos y ahora pues es uno de los catálogos de libros infantiles en español pues más importantes del mundo, ¿no? Y pues esa fue mi otra aprendizaje en esto, también estar en la parte de la edición, ¿no? Pues fue este momento de quiebre laboral, pero
Fíjate que coincidió con mi primera hija, ¿no? ¿Por qué? Pues por una razón pues, muy sencilla, muy humana, y es que te das cuenta de que los niños existen cuando vas a ser papá. Claro que sabes que ni los niños existen, pero quiero decir, están ya en el foco de tu interés y de tu vida, ¿no? Eso por un lado, pero además yo ya había estado haciendo ilustración editorial, pero digamos para grandotes, ¿no? Ya había estado colaborando pues, en periódicos, en revistas, haciendo ilustración, ¿no? Pero no haciendo ilustración infantil. Y donde yo empecé antes del fondo fue en el proyecto inicial de Universum, del Museo de Universum de la UNAM. Había un equipo muy grande que empezaron a hacer exposiciones piloto para ir como investigando con el público cómo iba a funcionar y estaban dirigidas especialmente al público infantil. Yo empecé a hacer ahí cosas con ellos. Y me di cuenta que me gustaba, que no era diverso a lo que de alguna manera estaba haciendo en la pintura, pero pues poco a poco fue tomando una relevancia muy importante en mi vida, ¿no? Pero fue como casi natural, te puedo decir, ¿no? Yo lo que sí vi como una diferencia muy grande, y yo siempre lo comento, es que cuando eres pintor, digámoslo así, siempre estás en un monólogo, estás hablando contigo mismo, con tus ideas, con tus sentimientos, y los plasmas, ¿no? En una obra. Y ya esa obra pues la llevas a exponer. Y en cambio en la ilustración siempre estás en diálogo, ¿no? Estás en diálogo con un texto, con una historia, que es la que estás ilustrando, con el editor, con el libro mismo, con la técnica. Entonces como que son dos procesos creativos, pero uno es muy hacia adentro y el otro es como más hacia afuera por este diálogo que se establece, y a mí eso me gustó también, ¿no? No, bueno, pues yo sí, por supuesto, como te decía, encuentras tus maestros en la vida. Yo cuando entré a ser grabado a los 16, 17 años, entré en un lugar en la Ciudad de México que se llamaba El Molino de Santo Domingo, que era un gran taller de litografía y de grabado. Yo entré de ahí a estudiar y era una vieja hacienda por la zona del observatorio en México, que ya sabes, tiene así como aquí el patio central y tenía como cuartos alrededor, y todos esos cuartos eran estudios de artistas, ¿no? que les rentaban, aparte de la escuela de grabado. Y pues yo iba a husmear, a curiosear así, porque iba a ver qué había, ¿no? Y me acuerdo que ahí conocí a un gran ilustrador mexicano que es Felipe Dávalos, no vive ya ahora en México, pero... Y pues yo ahí así me asomé a su estudio, así me puso en la puerta, y él estaba, me acuerdo, haciendo unas acuarelas gigantescas, y yo estaba maravillado viéndolo cómo manejaba la acuarela, los pinceles y todo. Pero estaba yo así en la puerta, ¿no? Así todo tímido. Entonces me dice, pues pásale, no estés molestando, ¿no? Y ya, pásale, chamaco, ¿no? Y bueno, pues para mí fue así como una influencia muy grande, porque él sí era un ilustrador profesional totalmente. Felipe desde hace ya muchos años vive en Sacramento, en Estados Unidos. Digamos, ya es un ilustrador internacionalmente reconocido. Él hizo, cuando fue el descubrimiento del Templo Mayor, él para un reportaje gigantesco de National Geographic, él hizo los centerfolder con toda la reconstrucción en ilustración de cómo era el templo originalmente. Fue un proyecto así de esos enormes, y en Estados Unidos dijeron vente para acá, ¿no? Porque fue así muy... Entonces bueno, ese fue otro de mis grandes maestros, y al que le debo pues muchísimo de comprender el sentido del oficio del ilustrador, ¿no? Y la técnica, etcétera, ¿no? Pero uno es casi muy autodidacta, porque desgraciadamente todavía en México, no en todos lados, pero en muchas escuelas oficiales, ¿no? De diseño o de artes visuales, la ilustración es una materia, no es una carrera, ¿no? O sea, es como una materia por ahí que te enseña a usar la acuarela y no sé qué, pero no ha crecido como en casi todas otras partes del mundo, en el sentido en que pues, es una profesión que amerita una formación mucho más profunda, ¿no? Entonces
yo creo que los jóvenes ahora no tienen esa carencia que nosotros, mi generación, sí tenía. Te tenías que hacer un poco en la calle, en el trabajo autodidacta, ¿no? La otra influencia fundamental en mi vida fue un ilustrador que yo admiro, es uno de los grandes ilustradores de la historia, que es Saúl Steinberg, ¿no? Cuando yo descubrí su obra, pues ha sido una fuente inagotable de inspiración, pero pues por supuesto en México, pues Posada, ¿no? Porque ese es el ilustrador, digamos, en el sentido moderno, ¿no? Pues él fue un gran ilustrador, es un ilustrador, es un grabador, pero en sentido estricto es un grabador ilustrador, ¿no? Todo lo que hizo pues fue trabajar en las publicaciones que hacía con Venegas Arroyo, y pues ese ha sido para mí, para todos los artistas gráficos mexicanos y en general los artistas, también un manantial de inspiración. Y por supuesto yo, pues siendo grabador, pues luego entendí ese filo de él en la ilustración, y bueno, pues también ha sido, pero pues hay mucha influencia de muchos pintores, de muchos grabadores, ¿no? Que tú vas encontrando como maestros, ¿no? Pero puntualmente, pues sí, así en principio, pues Felipe y Saúl Steinberg fueron Saúl Steinberg desde el más allá, ¿no? Pero Felipe sí tuvo la oportunidad más de convivir y de estar cerca de él en ese entonces, ¿no? No, Saúl, digamos, no sé en qué años murió, para haber morido Saúl Steinberg estaba en Nueva York, él de origen es polaco, venía de Europa, pero se nacionalizó gringo, y pues haber muerto en los 70s, yo creo, 80s, ¿no? Pero con Felipe sí, seguimos en contacto. De hecho, ahora nos estamos invitando a una exposición de ilustración mexicana que estamos organizando, y él va a venir, bueno, va a mandar obra de lo que está haciendo hoy en día, ¿no? Yo viví en los dos mundos, AC y DC, o sea, con minúsculas, antes de la computadora y después de la computadora. Todos somos AC con mayúsculas, y DC con mayúsculas, pues somos todos después de Cristo, ¿no? Pero AC con minúsculas es antes de la computadora. Y pues como te comentaba, yo sí, yo usé el correo intensivamente, digamos, desde mi adolescencia hasta mucho después, ¿no? Todavía hoy lo uso, ¿no? Pero la verdad me siento un poco apenado porque siento que he traicionado mi espíritu postal, porque ya no lo uso tanto. Pero ahora, después de esto, regresaré a eso. Pero bueno, escribía yo constantemente. Yo soy de la Ciudad de México, pero anduve estudiando fuera, entonces pues siempre el correo fue pues el intercambio con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, con mis primos, y luego ya crecí pues con amigos de la escuela, de la Esmeralda. Anduve un tiempo en Centroamérica, en fin, siempre anduve un tiempo en Europa también. Entonces, bueno, pues el correo para mí era fundamental, ¿no? En los años 70, cuando estaba yo en la Esmeralda, yo formé parte de un grupo que se llamaba el Grupo Germinal, que éramos pintores y éramos alumnos bueno, ya habíamos salido a la Esmeralda, pero recién egresados, y formamos parte de un movimiento que se llamaba el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, y había ahí un grupo que se llamaba El Colectivo, que a mí me sorprendieron porque ellos estaban en ese entonces, estoy hablando del 75, 76, haciendo arte correo, ¿no? Y pues además hacían no nada más exposiciones y intercambios, y pues ellos ya estaban globalizados en ese momento, ¿no? A través del correo y del arte correo. Entonces convocaban, hacían una colección, una exposición temática, y luego la iban moviendo a través del correo, ¿no? Pero también hacían convocatorias para, como te comentaba yo, para cosas específicas, ¿no? Para un escritor que estaba encarcelado en algún lado del mundo, pues hacían una convocatoria de apoyo para su liberación a través de postales de arte correo. Entonces, y para mí pues fue sorprendente esa experiencia. Y bueno, pero yo también pues hacía mis postales y las mandaba, ¿no? A los amigos, ¿no? Dibujaba yo una postal, o lo que hacen muchos pintores, que es pues escribes una carta ilustrada, ¿no? Vas escribiendo y la vas ilustrando. Y eso pues yo lo hacía muchísimo, ¿no? Te digo, ayer que
terminé de conversar contigo y dije, chino, tengo que volverlo a hacer, ¿no? Porque es intransferible eso a mandar correos electrónicos. Los correos electrónicos pues son medio telegramas, ¿no? Digo, sí de repente te avientas unos chorizos gigantescos, pero es muy extraño que tienes una lista de correos de 8,000 correos ahí, pues uno que te gustó, pues sí lo guardas, pero se va perdiendo, ¿no? En cambio yo sí conservo cajas con todas las cartas, estos intercambios de los que te platico con amigos, con muchos amigos, amigas, además intercambios pues muy importantes porque vas discutiendo cosas, ¿no? A lo largo del tiempo en relación a la pintura, a tu chamba, a tu vida, etcétera. Entonces, pues era una práctica que me parece que es muy importante recuperar en la vida, ¿no? Híjole, es que es tan difícil ahora opinar sobre el mundo PC, porque todo ha sido muy vertiginoso, ¿no? Yo también soy diseñador gráfico, entonces yo empecé haciendo los libros a mano y ahora los hago, hay libros que hago enteramente en la computadora y solo los veo en realidad 3D cuando están impresos, ¿no? Y si hubiéramos estado conversando hace 12 años sobre libros digitales, a lo mejor tú estarías parando las orejas o yo también, ¿no? Que no teníamos, y 10 años o 12 son muy pocos años antes, ¿no? De sentimiento, de espíritu, a mí se me haría una pérdida humana tremenda el que desaparezca el correo, ¿no? Correo postal. Así me parecería una pérdida poética, o sea, algo fundamental que se nos va a quedar en el camino. Así es que por eso asumo ese compromiso de retomarlo, pero por eso, ¿no? Porque tiene ese valor, decíamos ayer, de ser es una especie de diálogo con el tiempo, ¿no? Porque estas historias de esas cartas que no llegaron en su momento, pero que llegan después, o cartas que tú relees y tienen otro sentido después del tiempo, y queda el testimonio, ¿no? Conocemos a veces la vida de un artista, de un escritor, de una pintora, de un músico, de un científico, de cualquier persona, a través de la correspondencia de su vida, ¿no? Eso es como, la correspondencia es como una parte biográfica y autobiográfica fantástica, ¿no? ¿Quién se va a poner a recuperar 400,000 correos electrónicos y a ordenarlos? Y aunque lo hagas como están en el scroll, ¿no? Que es nuestra vida ahora, que todo es un scroll así, ya pues es muy difícil que te detengas en eso. Entonces, pues sí, creo que es una pérdida, pero también pienso, y ese es un sentimiento, pero también es una inferencia que hago pensándolo hasta políticamente, que esta predominancia de lo digital va a reventar, no va a desaparecer, pero no va a ser esta dominancia absoluta del mundo digital, ¿no? Es decir, ahorita porque tiene muchísimos intereses económicos y políticos en esto, pero justamente yo creo que hay un punto donde dices, a ver, no puede ser, ¿no? Si ya todo va a ser virtual, el dinero, las cartas, ¿no? Las relaciones humanas, los afectos, ¿no? Y dices, híjole, todo está colgado de unos pequeños alambritos de una cosa que se llama la red, que en algún momento puede hacer crack, ¿eh? Así, plump. Entonces yo quiero pensar que se va a recomponer y va a haber una coexistencia donde estas experiencias de comunicación, ¿no? Y de testimonio en la vida de las personas tan importantes como el correo persistan, ¿no? Pero también es algo que como ilustrador infantil yo busco y todos los que estamos en los libros para niños, es que para que eso suceda tienes que convertirte en usuario total de la palabra, leer y escribir. Ese es el binomio de la correspondencia, ¿no? Y el nombre es bonito, ¿no? La correspondencia postal, o sea, correspondes al otro, pero también la correspondencia entre tu pensamiento y el que uses tu lengua, ¿no? La uses, la escribas, la compartas y yo creo que, porque ahora también escribimos mucho, ¿no? Así, pero pues ya ves que esa es una forma de escritura casi como clave Morse, ¿no? Por la inmediatez, por la velocidad, entonces todo se condensa, se contrae, ¿no? Y en cambio el espíritu de la correspondencia es
crecer, o sea, las cartas largas, etcétera. Bueno, hay de todos tamaños, pero bueno, yo pienso, tengo esa esperanza, porque además sucede conmigo también, en el mundo de las imágenes, pues yo me formé haciendo imágenes, como dicen ahora, analógicas, ¿no? Me parece un absurdo porque todo es analógico. No sé si me entiendes, pero bueno, para hacer la diferencia de lo digital, ¿no? Yo trabajando con técnicas tradicionales, el óleo, etcétera, el temple, la acuarela, haciendo grabado, en fin, ¿no? Dibujando con plumillas, ¿no? Etcétera. Sobre todo en un país con México, con esta riqueza. Somos un país de artistas, ¿no? Con una riqueza estilística, de técnicas tan variadas, ¿no? Frente a este mundo de las imágenes virtuales, ¿no? Que, híjoles, hay miles de millones, o sea, tú te puedes meter en internet y ¡puf! Hay galerías para lo que sea, de lo que sea, como sea. No sé, yo digo, a ver, la gente preferirá unas pantallas de plasma líquido volando o de agua, ¿no? Donde tú tienes dices, pues hoy quiero ver la galería de Mauricio Gómez Morín y la pones y entonces, pues, ese es el mes que voy a ver a Mauricio Gómez Morín en mis pantallas de mi oficina, de mi casa, ¿no? No sé, así como que alucino que a lo mejor ya vas a decorar tu casa con pantallas y haces tu propia galería, ¿no? Pero digo, pues es que es intransferible el ver un original, la pintura, la textura, la objetualidad de las imágenes también es un poco lo que me pasa con las cartas, o sea, la parte matérica, objetual de una carta, ¿no? Ver el manuscrito de la puño y letra de una persona. Y luego, pues esa cosa hermosísima que ha sido la filatelia, ¿no? Que son esa pequeña, gigantesca, universal y global galería de pequeñas obras de arte, que son los timbres, ¿no? Yo no sé, a quién fregado se le ocurrió esta idea tan fantástica, ¿no? De algo que es un impuesto, ¿no? Es un impuesto al uso del correo, lo convirtió en una galería y en una difusión del arte. O sea, me parece una idea de esas que dices, ese hay que ponerle un monumento gigantesco, ¿no? Porque eso son los timbres, ¿no? Para mí, pues, ¿no? Entonces, pues también es una pena que eso es decir, sí, perdemos un brazo, ¿no? Perdemos algo fundamental en la historia de la humanidad, ¿no? Y esta parte poética que es, yo creo que no hay nadie que no se venza frente a ella, de pensar en ese extraordinario camino de el que emite la carta y llega al buzón, va a la administración, ¿no? Se la lleva un cartero en su bicicleta, va por una vereda y encuentra su destino, o sea, ¿no? Que es algo maravilloso de la película esta de la novela de Skármeta, ¿no? El postino, ¿no? El postino, ¿no? Que, no, pues eso es así decir, a ver, maestros, esto solamente puede suceder con un cartero, ¿no? O con una cartera, que eso también hoy en día me parece increíble. Entonces, pues hagamos votos y trabajemos para que eso no desaparezca. Y bueno, pues yo felicito al MUFI, o sea, me parece un proyecto formidable, ¿no? En este sentido, ¿no? Gracias a la iniciativa de Socorro Venegas en el Fondo de Cultura Económica, que está ahora al frente de los libros para niños. Bueno, el fondo es mi casa, ¿no? Porque además pues yo soy autora y tengo libros y todo. Pero gracias al apoyo y luego al apoyo de la Fundación Harpelú y al apoyo del museo, pues se me ocurrió esta exposición. Si no hubiera sido por ustedes no existiría, porque pues parece mentira, pero después de 40 años esta es mi primera exposición de ilustraciones que hago, ¿ves? Entonces digo, ¿y por qué no habías hecho antes? Es que estaba haciendo los libros para hacer la exposición, ¿no? Pero bueno, lo que intenté es hacer, pues es una retrospectiva de mi trabajo como ilustrador. Y prácticamente todas las ilustraciones que están en la exposición son ilustraciones de un libro, ¿no? Que ya publicado, ¿no? De algún libro de los muchos que he ilustrado. Entonces dije, bueno, voy a hacer una muestra como representativa de lo que hago. Yo siempre había usado una metáfora que ahora adquiere un sentido increíble, pero yo ya la había usado en otros momentos en mi carrera como ilustrador,
cuando me decían qué es ilustrar, y yo muchas veces dije, pues para mí la ilustración de un libro, de una novela o de un libro infantil, es como irte a un viaje, ¿no? Al que te invita esa historia, y tú como ilustrador lo que haces son las postales de ese viaje, ¿no? Ilustras las escenas, los momentos que más te encantaron de ese viaje, así lo decía yo, ¿no? Y ahora pues adquiere un sentido mucho fuerte haciéndolo aquí en el MUFI, ¿no? Y por eso le puse postales de viajes ignotos, con la idea de que son esos viajes desconocidos a los que la lectura, ¿no? Y la literatura siempre nos invita a niños y a grandes, ¿no? Así es que pues el título viene de esa metáfora que yo decía, pero ahora muy a cuento porque la exposición está aquí enmarcada por este fantástico museo de la Filatelia en Oaxaca, y yo sí veo que son como postales, ¿no? Porque son realmente escenas de los libros, ¿no? Por otro lado, pues son aproximadamente como 80 piezas. Yo soy muy ecléctico, quiero decir, hay unas cosas que las hice, hay dibujos a lápiz, hay dibujos con tinta china, acuarelas, grabados, unas cosas están hechas híbridos, una parte a mano, otras digitales. Hago muchas cajas, ¿no? Soy pepenador profesional, ando rejuntando chácharas todo el tiempo, y por ahí verás algunas cajas, entonces luego armo cajas y eso es una ilustración. Así es que pues como que técnicamente hay mucha variedad. Y traje también algunos bocetos y cuadernos de bocetos, porque también me gusta mucho exponer eso, ¿no? Como que la gente vea el proceso de trabajo creativo para llegar a esa ilustración terminada. Vas a ver, expongo las herramientas, ¿no? Me sustraigo de herramientas, lápices, plumillas, plumas, brochas, pinceles de bambú, las cosas que uso, y las dejo ahí porque me encanta cómo se ven y me encanta que la gente vea que esas son las herramientas con las que esos garabatos se fabricaron, ¿no? Entonces eso también es parte de la exposición. Y traigo los libros de las ilustraciones que están expuestas, ¿no? Para que se vea ese complemento entre ese dibujo original y el libro donde se publicó, ¿no? Y pues aproximadamente son unos 40, 50 libros en los que he trabajado estos años, ¿no? Pues eso es así como en resumen. ¿Y qué verán? Pues yo espero que les divierta, que les guste, ¿no? Como alguna vez me dijo un amigo, dice, bueno, lo importante para un pintor y para un artista visual, un ilustrador también, como parte de esto, es que tus imágenes aguanten una segunda, una tercera, una cuarta mirada, ¿no? Que tengan miga, que no se agoten a la primera vez que las vistes y ya, ¿no? Sino que puedas volverla a visitar y rever y siempre tengan algo que decirte. Pues yo espero que suceda un poco aquí con estos garabujos, como les digo yo, porque son, recordando los garabatos de mi infancia y los dibujos que hago, pues yo invento esta palabreja que se llama, son garabujos, ¿no? Y pues yo los invito cordialmente a que vengan a visitar a la exposición y ver los garabujos, ¿no? Son piezas que recorren pues, el amplio espectro de unos 30 y tantos años, ¿no? Pero ya en lo específico, pues dependiendo de la técnica, cada una, ¿no? Hay unas muy elaboradas en su artesanía, digamos, y a veces me lleva pues unas 3 semanas, ¿no? Hacer una ilustración. Hay otras que pues las resuelvo mucho más fácil, rápidamente, ¿no? Pero por eso digo, como soy muy ecléctico, cambia mucho la manera, ¿no? Siempre me preguntan cuál es mi método y yo les digo, pues es que no tengo mucho un método, aunque sí, siempre también algo que digo es que un ilustrador, lo primero que tiene que ser es un buen lector. Si no eres un buen lector, en el caso de los adultos, no los niños, los adultos ya nos cuesta trabajo ser lectores de imágenes, ¿no? Como que perdemos esa capacidad que teníamos. Entonces también yo me gusta yo digo que hago, no son dibujos para niños, no los pienso
o como dice un amigo, dibujos para niños de todas las edades, ¿no? Que me gusta esa manera de decirlo, ¿no? Me pasaba a veces cuando publicaba trabajé muchos años en La Jornada, en Letras Libres, te digo, en revistas formales, oficiales para grandes, que me decían, oye, tus ilustraciones parecen para niños, ¿no? Y luego cuando hago algunas cosas en un libro infantil me dicen, oye, esto parece para grandes. Yo dije, perfecto, ¿no? No, porque no puedes hacer una cosa para niños diciendo, a los niños les gusta esto y yo se los voy a dibujar. Haces algo con toda tu capacidad, tu empeño, tu cariño y pues tratando que le guste a los niños y a todos, ¿no? Y yo con el tiempo en los talleres, ahora vamos a tener unos talleres aquí también con niños, pues en ese diálogo que a veces he tenido con ellos, los niños son unos lectores de imágenes muy suspicaces, muy puntuales, ¿no? Se fijan en todo, ¿no? Y te regañan, oye, aquí la historia dice que ella se enojó porque su mamá la había regañado y tú le pones una cara alegre, ¿qué pasó, no? Y digo, ay, mira, si se da cuenta, ¿no? Y me reclaman cosas, y aquí entonces se fijan y leen, ¿no? Y hacen el contrapunto entre la lectura de la imagen con la lectura del texto. Y esa es la belleza de estos libros, de los libros infantiles, ¿no? Que son libros que reúnen estos dos lenguajes, el de la imagen y el de la palabra, y hacen una cosa que es mucho más rica que solamente la palabra o solamente la imagen, ¿no? Bueno, el éxito es muy difícil que uno lo prevea, ¿no? Y siempre es relativo, ¿no? Siempre es relativo, pero yo creo que el éxito mayor es este que te digo, cuando se cierra el famoso círculo con el lector que percibe y capta y lee lo que tú quisiste decir, pues eso le pasa a un escritor o le pasa a un ilustrador, ¿no? Esa es la recompensa mayor, ¿no? Muchas de mis ilustraciones luego me las he encontrado en unas cosas rarísimas, ¿no? Yo hice unas ilustraciones para un libro de Pancho Hinojosa y hice unos diablitos y luego me los encontré como logotipos de unas tiendas de libreros de viejo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y decía, no, demándalos, no, ¿cómo los voy a demandar? O sea, me parece padrísimo, ¿no? Yo creo que, yo te diría que a mí me parece que es muy importante la pasión, es decir, que te apasione lo que estés haciendo. Y luego, pues, que tengas la entereza para conocer el oficio y ser un gran artesano de tu oficio, o sea, ¿no? que de verdad en el aspecto técnico, formal, estilístico, pues seas un gran artesano de tu oficio y pues es como pues construir tu propia, lograr construir tu visión de la vida, del mundo a través, y eso es el reto de todos los artistas visuales, ¿no? No nada más de los ilustradores, ¿no? Toledo no es un maestrísimo famoso porque es Toledo, sino porque él ya fincó un universo en donde pues tú dices, no, pues eso viene del universo Toledo, ¿no? Y eso es como una aspiración, ¿no? Haga un animal, una semilla, ¿no? Ya entra en ese universo. Pero eso se logra con mucho trabajo, ¿no? Entonces, pues es pasión, oficio y chamba. Cuando le preguntaron a Picasso qué opinaba de la inspiración, Picasso, que se murió pintando a los 95 años, les dijo, pues la verdad no sé, pero yo empiezo desde temprano para que me agarre despierto, ¿no? Y se me hace una buena idea, ¿no? Porque pues, eso es con la chamba, ¿no? Nada, pues bueno, yo soy un enamorado de Oaxaca, he venido muchísimas veces, desde hace muchos años, a pasear, a trabajar. Me he echado viajes para pintar, para dibujar, así es que pues yo tengo una filia muy grande por este fantástico estado de la República. De hecho, hay uno de los libros ilustrados que está en zapoteco, que se llama La pequeña niña que siempre tenía hambre, que la escritora es Yasmil Mendoza. Y nada, pues que me encantaría de verdad que asistan a la exposición, está hecha para ustedes. Sería de verdad un orgullo que pues, puedan venir con las familias y que yo voy a dejar una pequeña libretita para que escriban ahí sus opiniones y de todo corazón pues invitarlos a venir y a conocer este fantástico recinto, ¿no? Del MUFI. Y agradecidísimo
el museo, por grandes anfitriones, por la invitación a estar aquí presente, ¿no?